Yo creo que hay 10 desafíos que enfrentan los sistemas municipales de América Latina y el Caribe. El primero de ellos claramente es el sanitario. Los gobiernos locales de nuestra región son los responsables en 12 de los 22 países de los sistemas de salud, principalmente enfocados hacia la atención primaria de la salud. Eh, y paradójicamente esta pandemia pone una gran presión respecto de la complejidad de la atención en terapia intensiva, lo cual nos pone ante un gran desafío que es el de la coordinación interjurisdiccional. Un tema que más allá de los países unitarios o federales, muchas veces no suficientemente le damos la relevancia que tienen, y esto lo estamos viendo en muchos países que se enfrentan a estrategias diferenciales por parte de los estados nacionales, de los niveles intermedios y de los municipios. Creo que es uno de los grandes desafíos, es este de la coordinación interjurisdiccional. Creo que un segundo desafío es en los sistemas municipales mantener la vida democrática en la urgencia. Por un lado, a nivel, si uno lo mira en la relación entre el nivel nacional y los gobiernos locales, debemos cuidar mucho que una pandemia no sea un pretexto para el avance sobre la autonomía municipal. Lo hemos visto en algunos países de América Latina muy recientemente, la aparición de normas que avanzan sobre las competencias municipales. En el nivel local, yo creo que la urgencia tampoco puede reforzar en exceso y más allá de los límites democráticos lo que es el presidencialismo a escala local. Creo que el respeto de la existencia del poder legislativo a nivel local y el poder de los alcaldes tiene que mantener su equilibrio. Creo que debemos combatir, ¿sí? La excepcionalidad de la pandemia, pero sin alterar lo que es la vida democrática local. Creo que un tercer desafío es el desafío comunicacional. Esta es la primera crisis global que se enfrenta con un sistema global de información. Básicamente, el uso de las redes sociales. Este es un problema severo para los gobiernos locales porque existe mucha información de todo tipo, de baja confiabilidad, que afecta sobre el manejo de la crisis sanitaria. La necesidad de generar autoridad, por un lado, firmeza en las decisiones, tranquilidad en la población respecto de las estrategias desarrolladas por los gobiernos locales y docencia cívica, me parece que ponen una presión novedosa sobre los gobiernos locales. Y sobre todo el tema de la necesidad de trabajar en tiempo real en el marco de las redes sociales. No es tiempo de adulaciones, de fotografías, de campaña, de eslóganes, sino de comunicar realmente a los ciudadanos los pasos que se van dando en función de la resolución del conflicto sanitario. Creo que hay un cuarto desafío que es el de las infraestructuras. Y muy particularmente en un momento donde buena parte de la humanidad está en cuarentena, es el tema de las infraestructuras, de las tecnologías de la información y comunicación, que como todos sabemos, los municipios tienen un limitado alcance. Evidentemente, esta etapa histórica muestra en estas últimas 2 o 3 semanas una aceleración hacia el mundo digital. Pero el grave problema que tenemos es
que no tenemos una equidad territorial en la distribución de las tecnologías de información y comunicación. Las áreas rurales, las áreas periféricas de las grandes ciudades no gozan de las ventajas de las comunicaciones digitales. Y uno de los grandes problemas que se abre es la marcha hacia un mundo donde la brecha entre las áreas más desarrolladas y las áreas menos desarrolladas, que ya conocemos en América Latina, nuestra tierra es básicamente una tierra de desigualdades, de inequidades territoriales, es con las nuevas tecnologías de información y comunicación que esta brecha se potencie aún más. Y algo parecido pasa en el quinto desafío, que es el desafío social. Yo creo que tenemos que identificar que la enfermedad afecta más a unos colectivos sociales. Queda claro para todos que los ancianos son el principal colectivo golpeado, un colectivo que en general los gobiernos locales trabajan relativamente poco en las agendas locales, y la agenda de los gobiernos locales y la tercera edad creo que es una agenda que deberemos tomar en consideración a partir de aquí. Pero además, en nuestra América Latina, la pandemia golpeará especialmente a la pobreza. Y la pobreza también tiene una dimensión muy claramente en América Latina, que es la dimensión del hábitat. Muchas de las estrategias que se están dando, como las cuarentenas sociales, como el quedarse en casa, es una estrategia que claramente funciona para sectores sociales que tienen un buen hábitat, pero todos sabemos que en América Latina tenemos un gran déficit de hábitat saludable en enormes cantidades de habitantes. Y yo creo que luchar contra eso hoy, digamos, en la mitad de la pandemia se hace bien dificultoso, pero digo, en una agenda renovada del municipalismo, creo yo que la cuestión del hábitat deberá salir fortalecida en su importancia en las agendas municipales. Muy vinculado a esto es el sexto desafío, que es el desafío de la educación en el contexto de la pandemia. Vemos en muchos países la suspensión de las clases, la pérdida de los años lectivos y en general un gran impacto por el papel transmisor que podrían representar los niños en los hogares. Creo yo que estamos en presencia de un momento histórico, que es el pasaje hacia un sistema educativo de tipo digital, donde la escuela va a cambiar de raíz completamente, lo estamos viendo más fácilmente en la migración hacia la educación virtual por parte de la educación universitaria, de la educación superior, pero seguramente lo vamos a ver mucho más en otros niveles educativos. Aquí esto se combina con algo que estábamos diciendo antes. Por un lado, la brecha social, la distribución inequitativa en el territorio de las TICs hace que no todas las personas puedan acceder de la misma forma a la educación digital. Y por otra parte, muchas veces se omite que en 11 de los 22 países de América Latina la responsabilidad del funcionamiento del sistema educativo está en manos de los gobiernos locales. Y este será un gran desafío a futuro para muchas municipalidades de América Latina y el Caribe. Quiero ir a un séptimo desafío, que es el desafío económico. Queda claro que el mundo se encamina hacia una brutal recesión. Una recesión que va a tener, como lo muestran, por ejemplo, indicadores aún en los países desarrollados, de severo incremento del desempleo. Todos sabemos muy bien que el desempleo es un problema en las ciudades de América Latina y el Caribe, que vamos a ir a una situación
de destrucción de millares de puestos de trabajo, de emprendimientos, de comercios que tras esta pandemia no podrán reabrirse. Creo que debemos entender que el costo de la apertura de nuevos empleos va a ser una cosa muy significativa y muy dificultosa, y esto va a significar, creo yo, un aumento de la pobreza en lo inmediato de la crisis, un aumento de las migraciones en muchos países que reforzarán, digo, dado el incremento de la pobreza y de la destrucción de puestos de trabajo, poniendo una nueva tensión sobre las economías más desarrolladas, y es de prever que lamentablemente también vamos a ver un incremento de los niveles de violencia en las ciudades justamente por el incremento de la pobreza y la falta de empleo. El octavo desafío, quizás el menos visible para muchos, pero el más importante para los que nos dedicamos a los temas municipales muchas veces, es el desafío fiscal. En muchos países los ingresos municipales están basados bien en la tasa de servicios municipales y la gente empobrecida va a tener grandes dificultades para pagar esos ingresos, y si no, están basados en tasas a las actividades comerciales que van a estar en una severa crisis, en una destrucción del sistema, lo cual va a significar en muchos municipios de América Latina y el Caribe un derrumbe de sus ingresos. Ya, por ejemplo, en mi propio país se ha visto derrumbes de entre el 40 y el 50% de la recaudación municipal en estas pocas semanas que lleva la situación de manejo de la crisis y de confinamiento social voluntario, digamos. Yo creo que esto además debemos entender que este mismo efecto se está dando sobre las economías nacionales y el pedido de ayuda muchas veces a los gobiernos nacionales va a ser una cuestión bastante dificultosa para muchas municipalidades. Un noveno desafío creo que tiene que ver con la gestión metropolitana. Será en las áreas metropolitanas donde más va a impactar la pandemia y donde vamos a tener el impacto en términos sanitarios más fuerte. Y esto nos pone en América Latina, pese a todo lo trabajado desde el punto de vista de lo académico, nos pone en un momento donde tenemos mecanismos de gestión metropolitana débiles, con poca coordinación entre los niveles municipales, digamos, entre sí, y de los gobiernos locales con niveles de tipo intermedio a nivel nacional. Y aquí la pregunta es si vamos a ver en las áreas metropolitanas una mayor pérdida de competencias. En muchos municipios de áreas metropolitanas tienen menos competencias que otros municipios que no están en áreas metropolitanas. La cuestión también es si vamos a ver más recentralización, que es un proceso que los académicos venimos identificando ya con su desarrollo durante toda la década, muy lejanamente de los procesos de descentralización, y una gran pregunta, que es, ¿el papel de los alcaldes va a ser fortalecido por el manejo de la crisis? ¿O por el contrario, se va a ver debilitado por menos recursos y por menos competencias? Estos son los grandes desafíos que tiene nuestro sistema municipal y que yo creo que en una alianza entre las asociaciones de municipios, entre los organismos internacionales, entre los académicos que nos dedicamos a los temas municipales, tendremos que, cada uno en su rol, tendremos que pensar para adelante. Lo que queda claro es que el mundo será sustancialmente distinto. Muchas de las cosas que nuestro mundo, estamos verdaderamente
en un cambio de era a partir de esto, porque esta es la primera y verdadera crisis global que estamos sufriendo, porque no se limita exclusivamente a una cuestión financiera o económica, sino que, como hemos reseñado, afecta a la totalidad de los aspectos de la vida social, de la vida en la ciudad y, por lo tanto, en la vida que administran los gobiernos locales. Y por último, un pequeño apartado. Creo que el papel de las asociaciones nacionales de municipios deberá repensarse a partir de los cambios que vamos a ver en las agendas locales, en materia sanitaria, en materia política, en materia comunicacional, de infraestructuras, social, educativa, económica y financiera. Vamos a tener que repensar, digamos, lo que son las agendas de intervención territorial, las agendas de formación y capacitación para este nuevo mundo que vamos a vivir seguramente.